Hola a todas y todos, espero que hayan tenido una excelente semana. Hoy ya siendo viernes, esperamos que estén frescos como una lechuga para terminar con este grupo de estudio. En particular, este grupo de estudio que esperamos que sea un poquito más relajado que las veces que hemos estado aquí hora y media, 1 hora 40, que es la sesión número 2, ¿no? Como saben, pues mi nombre es Enrique Díaz, amigos, mis amigos y cercanos y relativos me llaman Quique Díaz. Soy parte del equipo cofundamos hace 10 años un Coding Bootcamp que se llama DBF, que de hecho a muchos de los que están aquí en el grupo de estudio los conocí a través de esta iniciativa y actualmente me encuentro trabajando en la siguiente startup en la que estoy fundando, que se llama Codeflux. Es un Duolingo, pero de ingeniería de inteligencia artificial, todo en una aplicación móvil enfocado a la generación Z. En el pasado, parte de mis actividades de comunidad han sido trabajar como parte del equipo organizador del Google Developer Group en la Ciudad de México y a su vez también he participado en el TensorFlow User Group, que ahora ya cambió su nombre, ahora se llama Google Machine Learning Group. Y en Twitter, en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, me pueden encontrar como Cogito versus Máquina. Agréguenme, ahí estoy. En GitHub también me pueden encontrar con ese handle. Agréguenme, con mucho gusto ahí podemos estar conectados. Y bueno, si hubiese algo que decir, 4 grandes bloques de experiencia que me ofrecen la oportunidad de ser yo quien facilite estos grupos de estudio. En particular, no solo he estado cubriendo a mi amigo Malva, @ yo soy Malva en el AI Story Jam, sino que también estamos facilitando el grupo de estudio de lectura de papers. Bueno, en el pasado, antes de empezar con el tema de Machine Learning, tuve la suerte de empezar a programar en Android justo cuando no habían dispositivos móviles, en 2009 más o menos. Y eso pues haciendo comunidades y haciendo aplicaciones también. Tuve la fortuna y la suerte de transformar la comunidad local en un Google Developer Group, un grupo patrocinado por Google oficial. Y pues de ese trabajo, el GDG Android Titlán se volvió la comunidad más activa y la que tuvo más integrantes de programadores y programadoras Android en español en el mundo. Lo cual eventualmente me llevó a mi siguiente gran trabajo como freelance, como consultor independiente, haciendo sobre todo entrenamiento y aplicaciones móviles en Android para Google, ¿no? Especialmente la oficina regional, que para darles una idea, pues en ese entonces no había equipo de ingeniería, la mayoría del equipo era un equipo de ventas y eran como 2 o 3 personas en relaciones con desarrolladores. Ese acercamiento con Google me hizo en algún punto, junto con DBF, ser parte de un programa de aceleración. Eso fue en 2019. Y el programa de aceleración estaba enfocado totalmente en temas de Machine Learning y AI. Y desde ese entonces, hasta la fecha, he dedicado gran parte de mi tiempo consciente a estudiar de manera autodidacta, mucho más empírica, sin tener una formación académica relacionada al tema de inteligencia artificial, pero pues de la misma manera en la que aprendí a programar hace muchos años, cuando tenía 7 años, y cuando aprendí a programar en Android, cuando no había dispositivo, pues ahora tomé el toro por los cuernos y empecé también a estudiar de manera autodidacta en temas de AI y Machine Learning. Sin embargo, en 2021 se me ofreció la oportunidad de participar en un certificado profesional. Figúrense que es un diplomado, ¿no? El diplomado, fueron 5 diplomados, digamos, de 200 horas cada uno, con la misma rigurosidad técnico-científica que contienen, bueno, el mismo contenido académico, digamos, del programa de maestría de la Universidad de Stanford, el programa de maestría de AI y Machine Learning. Entonces, pues como que desde ahí me sentí muy apasionado por tratar de transformar y compartir las cosas que estuve aprendiendo de manera empírica y luego a nivel matemático, para tratar de ofrecer, sobre todo a la comunidad local, diferentes herramientas mentales para eventualmente aprender más rápido, ¿no? Y en 2023, digamos, mi última gran aventura en DBF fue trabajar como
parte del equipo fundador en lanzar una versión para el mercado en América Latina de un coding bootcamp, pensando en que en Estados Unidos habían cerca de 70 millones de latinos, 45 de esos 70, que es más del 50%, son mexicanos, y solo esos 45 millones producen 4 veces más ingreso económico que todo México, ¿no? Entonces, pues era un mercado interesante. Y bueno, a la fecha, pues lo que estoy haciendo sobre todo es trabajar en CodeFlux, tratando de construir una aplicación que pueda servir para toda la comunidad que esté interesada en aprender un poco más sobre estos temas. Entonces, vamos brevemente a ver cómo se va poco a poco dando la semana con semana en términos de contenido. Recordamos que hoy, 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez, uno de los mejores presidentes de la historia de México, que por cierto en teoría era feriado, pero creo que se pasó para el lunes. Y para el día de hoy vamos a ver este paper de Yann LeCun, de Joshua Bengio y otro par de autores que son, se les reconoce como los padres del aprendizaje profundo, ¿no? Cabe mencionar que vamos a hacer un refactor potencialmente a la siguiente iteración de este grupo de estudio, porque el paper que vamos a ver esta y la próxima semana está bastante denso y tiene ya ciertos prerequisitos de conocimiento que creo que valdría mucho la pena en medio o un poquito antes de ver estos papers, hablar un poquito, por ejemplo, de Random Forest, que es una técnica que se volvió popular después de un paper en 2001, o incluso este otro paper sobre máquinas de soporte vectorial, que son técnicas de machine learning, no propiamente de deep learning, que también es una técnica, pero un poquito más sofisticada, que creo que vale mucho la pena pues revisar mucho antes de meternos ya de lleno a temas un poquito más complejos. Sin embargo, bueno, la idea detrás de poder ver este componente de aprendizaje de LeCun, que publicó en el 98, cuando ellos trabajaban en el laboratorio de investigación y desarrollo de AT&T, era sobre todo pues poder, ya con el conocimiento que hemos adquirido de los papers pasados, los 2 papers pasados, que el último fue un buen repaso profundo y bastante, me parece que bastante bueno, bastante nutrido en términos de valor informacional sobre Machine Learning. Siento que hubiera valido mucho la pena a lo mejor meternos un poquito más a ver más cosas, ¿no? Bueno, anyways, creo que lo valioso está en que una vez que podamos pasar este gran reto de leer y ver este paper en 2 sesiones, sí podemos ahora sí ver Attention is all you need, que utilizan obviamente y donde definen una arquitectura de transformers, y un paper que es estandarte, que es pues un buen como un paper señal, ¿no? Señuelo, que ChatGPT-4, Omni y de hecho Gemini y todos los grandes LLMs que hoy vemos y usamos actualmente utilizan esta arquitectura, ¿no? Después vamos a jugar con Deep Reinforcement Learning. Obviamente, si ya conocemos sobre Deep Learning y ya hemos visto arquitecturas, que de hecho esta sesión pretende dar un poquito de ese conocimiento, va a ser muy divertido poder jugar con este paper de Atari. Y también vamos a hablar de una arquitectura que se parece mucho, de hecho, al paper que vamos a ver hoy, que es Generative Adversarial Networks, ¿vale? Entonces, tenemos una muy buena noticia, lo mencionamos brevemente justo antes de empezar la grabación, digamos, off the record. Tenemos a un nuevo patrocinador, el día de hoy se anunció, el día de ayer tuvimos una conversación y el día de hoy ya se anunció, nos confirmaron el espacio y la hora. El próximo evento en persona va a ser en las flamantes oficinas de Globant, que están en el edificio Carracci, que es un edificio también bastante nuevo y que tiene, pues por lo menos lo que escuché, con eso que tiene mesa de billar y unas arcades, unas maquinitas para jugar videojuegos, que me da un montón de envidia y me dan ganas de, a veces de pronto, sumarme a trabajar a su equipo, ¿no? Entonces,
Es el día jueves, 10 de abril, a partir de las 6 de la tarde. Vamos a estar de 6 a 9 de la noche. El objetivo es poder compartir un poco de las cosas que hemos estado desarrollando. No estamos todavía tan seguros de qué va a venir en el contenido. No sé si vamos a seguir la misma agenda. Chance, lo que vamos a hacer para poder hacer más inclusivo el evento es como lo sugería mi amigo Martín, tal vez hablar de conceptos más básicos como una introducción a Python, utilizando LLMs tal vez, o algunos temas un poquito menos abstractos y que requieren menos, digamos, prerequisitos. Creo que eso sería bastante inteligente, pero ya les vamos contando cómo se va dando esto. Por lo pronto ya aparten en su calendario este próximo evento que va a ser en las oficinas de Globant, ahí cerca de, bueno, la Torre Carrachi. No estoy muy seguro qué tan cerca está de Metrobús, pero si no me equivoco está sobre Avenida Insurgente Sur. Entonces, pues es una gran buena noticia, excelente noticia. Y también ya lo mencionamos la sesión de ayer, muy importante. También ya tenemos la fecha, la semana de cuándo es que va a estar por acá nuestro contacto de Google for Developers. No, perdón, es Google for Startups. Déjenme si quieren busco rápido la fecha exacta y les confirmo. Un segundito. Está por acá. Es que estoy en otro correo. Perdón. Aquí está. Pues la fecha que tenemos ya, digamos, casi cerrada y que solo habrá que determinar el día y la hora, es del 12 al 16 de mayo para poder oficialmente organizar el evento que teníamos ya pendiente dentro de las oficinas de Google, idealmente en el Zócalo, que es justo en la planta baja, atrás, justo detrás de donde está la recepción en Google. Pasó la reforma, no es cierto, creo que es... no me acuerdo cómo se llama la calle. Creo que es Bosques, está en Bosques de las Lomas y es el número 445. Creo que es Montes Urales 445. Sí, exacto, amigos. Y pues nada, estamos muy contentos porque en esa semana potencialmente, dado que es una semana preliminar al evento más importante que tiene Google, el Google I.O., que es en el 20 y el 21 de mayo, potencialmente pues puede ser una buena manera de ir cerrando nuestra participación en esta primera iteración. No significa que va a ser la última, de hecho estamos preparando, pues justo estos videos tienen la intención de poder eventualmente construir un LLM, es decir, entrenar un agente inteligente para que cada semana, en vez de que sea Quique Díaz que manda los correos de manera extemporánea, jajaja, como esta vez, vamos a poder mandar todo el contenido a través de un chatbot, ¿no? Entonces eso va a ser mucho más fácil y va a ser propiedad intelectual de carácter open source y que van a poder ustedes fácilmente acceder a ella desde ya sea WhatsApp o algún otro, digamos, fuente, ¿no? Entonces, como siempre, ya empezando en la parte operativa de la sesión, con mucho gusto les recordamos que para esta ocasión vamos a levantar la bandera de estudiar juntos en línea, porque si bien es cierto, se combinan varias cosas, el paper no está tan trivial, no es tan trivial el conocimiento y me parece que hay varias capas de abstracción que se necesitan entender. Entonces, justo vamos a bypassear el que hayan avanzado en este paper. Vamos nosotros justo a poder ofrecer incluso más recursos, más libros, como se ha dado de manera orgánica y que afortunadamente aquí se ha podido compartir entre la comunidad, ¿no? Todavía me acuerdo la semana pasada que con el buen Wulfrano y algunos otros personajes de aquí de la comunidad que hicieron amablemente su contribución al compartir qué libros les han servido. Entonces, esta ocasión también vamos a tratar de, en el espíritu de poder ofrecer herramientas cognitivas, vamos a irnos con varios Code Labs, libros y algunos ejemplos gráficos. Pero no por eso vamos a dejar de tener el espacio genial. Perdón, me llegó un correo ahí interesante.
No por eso vamos a dejar de tener estos espacios de conversatorio. De hecho, me encantaría que podamos tener un momento para poder rebotar y compartir algunas ideas, algunas cosas que surjan mientras estamos conversando, mientras estamos compartiendo la presentación. Y finalmente, pues también este espacio, estos primeros 15 minutos, nos permiten tener un espacio de check-in, ¿no? Como de tocar bases, saber cómo vamos, saber qué podemos hacer y qué otras cosas hay. Como mencioné, en esta ocasión podemos pasar a la siguiente slide, porque pues si no hubo mucho tiempo para estudiar el documento, va a ser difícil, ¿no? Disculpen. Ahora también un componente interesante que agregué para esta sesión es el archivo del Deep Dive. La vez pasada ya van 2 veces que lo quiero ejecutar y esperaba que se escuchara. Ya vi cómo hacer que se escuche en todas sus computadoras. Es nada más compartir una pestaña y no compartir toda la ventana. Pero bueno, lo importante es que aquí en esta URL, si le pican ahí, van a poder escuchar con los prompts que nuestro amigo Giovanni Cepeda y unas cuantas líneas que por ahí construí, pueden ser útiles para poder compartir un poquito lo que estamos tratando de resumir, ¿no? Utilizando Gemini envuelta en esta nueva plataforma que se llama Notebook LM, que ha sido pues una herramienta de facto para aquellos que están haciendo investigación y sobre todo para poder facilitar el proceso de aprendizaje. Y no solo eso, esta vez la presentación, el cuerpo, digamos el corpus o las slides que estamos aquí mostrando son parte de un resumen que hizo Gemini. Tengo ya un par de semanas que estuve probando un poco ChatGPT for Omni y esta vez me decepcionó mucho porque me dio una plantilla, pero no me dio lo que necesitaba, que era la carnita del contenido, para a partir de ahí pues ir construyendo conocimiento y nutriendo con recursos audiovisuales, ¿no? Me decepcionó, entonces decidí usar Notebook LM ahí mismo. Le puse un prompt como de ayúdame a construir los bullet points de la presentación y afortunadamente me dio muy buen contenido. Además de que esta semana se anunció, de hecho, eso lo olvidé, lo recordé durante la construcción de la presentación, pero yo creo que la próxima semana ya les puedo mostrar un ejemplo. Ya puedes hacer mapas conceptuales aquí en Notebook LM, entonces va a ser muy divertido, por ejemplo, subir el paper y pedirle que te haga un mapa conceptual o un cuadro sinóptico. A ver, déjame checarlo ahora mismo, ¿va? Vamos a ver ahora mismo si hay algún problema. Y si lo hay, pues lo resolvemos. Gracias por estar ahí al pendiente, amigo Pablo. Qué raro. A ver, déjame ver si... Copy link. Lo voy a poner aquí en el chat y me avisan. Ok. Ok, igual ya lo copié y lo pegué aquí. Díganme si no tuvieron algún problema. Gracias a ella, Mega Vero. Creo que ya mi amigo Pablo ya lo logró. Entonces, bueno, volviendo ya justo al punto de esta presentación, vean cómo en esta ocasión, por el tamaño del paper, que son 46 hojas, de doble columna, pues resulta bastante robusto el contenido, entonces lo dividimos de esta manera. Primero vamos a dar una breve introducción para tratar también sobre todo de dedicar nada más una hora 15 a esta sesión. Son justo las 7. Si terminamos 7:50, creo que estamos perfectos y dejar unos minutitos de preguntas y respuestas y avanzar ya con el resto de su noche, ¿no? Una breve introducción, luego vamos a hablar de el estado del arte, típicamente los papers, como lo pueden notar, antes de adentrarse pues sobre todo introducir sus temas o poder hablar del dataset que construyeron o la arquitectura de redes neuronales que diseñaron.
típicamente hablan sobre el contexto histórico, ¿no? El estado del arte. Entonces, en este caso igual, lo que hicieron tanto LeCun como Bengio, que de hecho justo les mencionaba que ellos se les denomina como los abuelos del Deep Learning, hace 98, 2000, hablan sobre las limitaciones de los enfoques tradicionales en pattern matching, en los reconocimientos de patrones, porque en el pasado pues lo único que se utilizaba era inferencia estadística para poder llegar a conjeturas, ¿no? Pero no existía ni la capacidad de cómputo ni la habilidad de guardar grandes cantidades de datos o producir grandes cantidades de datos para poder llegar a construir, por ejemplo, arquitecturas de redes neuronales. Si bien es cierto, esta definición tiene cerca de 60 años que se construyó desde Neocognitron, desde McCulloch y Pitts en el 50 y algo, 52, 54. Fue gracias a un par de investigadores del MIT, Seymour Papert y el que ahora justo estoy olvidando su nombre, pero Papert junto con uno de los que fueron del equipo de investigación y desarrollo, líderes del equipo de investigación y desarrollo del MIT Media Lab, que hablaron de cómo pues el concepto de los perceptrones no iba a ser de gran utilidad, y así fue como se construyó el AI Winter, ¿no? Por muchos años, y los sistemas expertos era como lo más a lo que logramos llegar. Lo mismo acá, está justo en el punto número 2 haciendo una crítica fuerte sobre cómo hay ciertas limitaciones en lo que llamamos ingeniería de características. De hecho, irónicamente, el primer paper que vimos de Pedro Domingos hablaba de para Machine Learning porque esto era importante, pero para el tema de Deep Learning justo pues el argumento más fuerte es que ¿qué pasa si lo que haces es construir inferencias sobre cuáles son los elementos dentro del dataset que tienen más peso, ¿no? Más valor informacional para que determine automáticamente cómo se ve un gatito, ¿no? O cómo se ve un perrito. Entonces, bueno, el punto número 3 es sobre el cambio de paradigma hacia el aprendizaje basado en gradientes, que también esa es una introducción del mismo paper. En el 98 existían algunas otras técnicas para poder construir un algoritmo de optimización de Machine Learning. Sin embargo, el descenso de gradientes estocástico y el descenso de gradientes en general no era tan popular, ¿cierto? Después vamos a hablar sobre redes neuronales convolucionales, que si bien es cierto, cuando vemos la parte aplicada, pues es bastante comprensible y bien fácil de entender de por qué existen. Es muy relevante tener en cuenta que estamos haciendo una transición pues bastante ruda entre pasar de hablar Machine Learning tradicional a pasar al Deep Learning. Entonces, me parece que es interesante por ahí justo aprovechar este tipo de introducciones para eventualmente hablar después sobre otras arquitecturas e irnos un poquito más atrás sobre las mejores maneras de poder construir arquitecturas de redes neuronales. Y además, pues como la arquitectura LeNet, que es el punto número 5 y el último punto que vamos a ver, va a ser el componente más relevante, pues me parece que tiene mucho sentido darle de esa manera, ¿no? Súper, entonces vamos a avanzar. Esto sería la parte número 2. Son componentes de conocimiento un poquito más abstractos. Potencialmente no lo veríamos la semana siguiente, sino tal vez en 2 semanas, para tratar de poner y de introducir algo de contenido que pueda fortalecer este conocimiento. Pero bueno, les doy esta vista de ave muy rápida. Sistemas globalmente entrenables y redes de transformadores de grafos, o GTNs, que es otra arquitectura que también el mismo paper trae a la mesa y comparte. El otro componente de aprendizaje, el punto 7, le denominamos evitando la segmentación explícita. Hablamos de, esto sí está muy divertido, el 8 y el 9 me parece que es como la parte que sí es mucho más, ¿cómo diría?
educativa en el sentido estricto de que ya vemos aplicaciones prácticas y eso pues me parece que es la manera más fácil de entender la importancia de este paper, ¿no? Pero justo el punto 8 y el 9, en el 8 vemos reconocimiento de escritura a mano en línea. Cuando se refiere en línea es pues, básicamente en tiempo real, es decir, no hay un procesamiento ni un análisis, ni tenemos que hacer ingeniería de características para poder ofertar una respuesta, sino que entrenamos al agente inteligente que está basado en una arquitectura de redes neuronales y a partir de ahí, con eso es fácilmente reconocible, ¿no? Con hasta un 98% de eficiencia, por lo menos en el dataset de MNIST, que es un dataset con, digamos, de orden multiclase, porque tienes caracteres numéricos del 0 al 9. De hecho, afortunadamente, y la razón por la cual nosotros compartimos este paper en esta semana es porque hay un Code Lab que contiene esta información y que me parece que vale mucho la pena también explorar. Y que además, me encanta el nombre, es muy fácil de poder ir aprendiendo ciertos conceptos y empaparte, digamos, de una manera menos violenta cuando estamos hablando de aprendizaje profundo, ¿no? Y bueno, también muy importante mencionar que justo como había comentado en el pasado, de quiénes eran los autores del paper, como se trata del equipo de investigaciones, un grupo del equipo de investigación y desarrollo de AT&T, lo que me parece muy interesante es que también hicieron una pequeña solución para leer cheques, leer de manera programática o de manera con aprendizaje profundo. Los caracteres, esos sí ya son alfanuméricos, escritos a mano para automatizar la lectura de cheques. Y es muy importante tener esto, digamos, a nivel contextual, porque una de las primeras máquinas, digamos, de propósito general, una de las primeras computadoras de propósito general, se construyó en los 40s, 50s para el IRS, ¿no? Para el SAT, digamos, el SAT de Estados Unidos, el instituto se llama Internal Revenue Service, ¿no? Que es justo la institución en Estados Unidos que se dedica a recabar los impuestos de los 300 millones de contribuyentes o de habitantes, por lo menos de Estados Unidos, ¿no? Son 300 millones los que pagan impuestos, tal vez menores de 18 años no lo hacen. Sin embargo, las primeras computadoras y las que realmente generaron esta digamos, revolución tecnológica relacionada a computadoras fue justo IBM mientras estaba tratando de construir de manera automatizada la lectura de caracteres dentro de los pequeños vouchers para poder pagar tus impuestos, ¿no? Entonces, por eso me parece que tiene mucho sentido y me parece que también es una gran pieza de conocimiento leer y aplicar y estudiar este paper, ¿va? Entonces, vámonos a la introducción. Lo que tenemos que compartir de la introducción es que pues, este paper explora el creciente papel del aprendizaje automático, especialmente el enfoque, digamos, si tuviéramos que definir el Machine Learning y el Deep Learning, diríamos que el Deep Learning es una subdivisión del aprendizaje automático o Machine Learning, ¿no? Porque sí hay cierta inferencia y sí usamos cierta fuente de datos para poder construir una suposición o una hipótesis y una respuesta como consecuencia que además tiene un algoritmo para estar optimizando esta respuesta, ¿cierto? Pero estamos hablando de una subdivisión porque se trata de poder construir de manera más automatizada y de hecho típicamente con etiquetado de un dataset, pero ya sin que nosotros tengamos que ponerle pesos o hacer lo que normalmente le llamaríamos ingeniería de características cuando estamos trabajando con un problema clásico de Machine Learning, ¿no? Y bueno, todo esto es especialmente las redes neuronales en los sistemas de reconocimiento de patrones. Y también, pues, notar que, digamos, este paper no es nuevo. Tenemos desde el 98 que está afuera, casi va a cumplir ya 30 años, pero a partir de este paper se ha vuelto pues una gran comunidad y ha habido innovación tras innovación. Y por eso aquí en esta presentación hablamos del éxito reciente de aplicaciones como el reconocimiento continuo de voz, que pues básicamente es poder medir la señal analógica, transformarla en digital y poder hacer pattern matching con un dataset de información
conocida de voz, por ejemplo, o escritura a mano como evidencia de esto, ¿no? Aquí en este paper, justo donde están enfocados en poder entrar a detalle, es en la parte de utilizar un dataset que ellos proponen, que se llama MNIST, que se trata de 70,000 observaciones de diferentes valores numéricos del 0 al 9, escritos a mano, que sirven como herramienta para poder construir un dataset y entrenar un modelo con cierta arquitectura, que en teoría lo que hace la arquitectura es de manera automática reconocer cuáles son las características fundamentales de, por ejemplo, el número 0 en un mapa de bits de 28 píxeles por 28 píxeles, y entonces a partir de ahí, pues construir básicamente un digamos, vector de características, así se le denomina tal cual formalmente, para poder contrastar con valores nuevos, ¿no? Y sacar entonces una conclusión. Decíamos que pues hoy las herramientas modernas como Python, TensorFlow, PyTorch, ya nos permiten fácilmente tener un 98% de precisión, porque pues el dataset no es estrictamente muy grande, son 70,000 observaciones, y con la arquitectura, que es justo la innovación más importante en LeNet 5, podemos llegar a tener una muy buena precisión, ¿no? Incluso sin hacer fine tuning, sin poder, por ejemplo, hacer el dropout y poder construir una arquitectura muy compleja de redes neuronales, tenemos hasta un 90% solo por utilizar una herramienta como TensorFlow, lo cual está bastante decente, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la introducción, importante mencionar que, bueno, la tesis principal del paper es que se pueden construir mejores sistemas de pattern matching, como decíamos, reconocimiento de patrones, confiando más en el aprendizaje automático y menos en la heurística diseñada manualmente. ¿A qué se refiere aquí con heurística diseñada manualmente? Pues a lo que llamamos ingeniería de características, donde tal vez se requiere de un ingeniero de machine learning, o puede ser incluso también un ingeniero de datos, para definir la dimensionalidad del problema y encontrar pues cuáles son del dataset los elementos sensibles que tenemos que tomar en cuenta y asignarle pesos, ¿no? O sea, asignarle valores. Eso ya, justo con el Deep Learning, ya no nos tenemos que preocupar por eso. Ingestamos el dataset mientras esté muy bien, muy bien calibrado, que significaría tener, si es, digamos, clasificación binaria, pues idealmente 50% de observaciones 0, 50% de observaciones 1, o dicho de otra manera, estamos hablando de, por ejemplo, un dataset de perritos y gatitos, pues 50% de imágenes de un perrito o de muchos perritos, de tipos de perritos, muchos miles de perritos y muchos miles de gatitos, pero en una proporción similar, ¿no? Y bueno, pues importantísimo el uso del reconocimiento de caracteres y la comprensión de documentos como casos de estudio, ¿no? Entonces, aquí es donde la cosa se pone bien interesante, porque ya les había dado yo como un conocimiento preliminar, pero uno de los recursos de Code Labs que más me llaman la atención, que más me gustan a mí en lo personal, es este que se llama TensorFlow Keras and Deep Learning sin un doctorado. Ya, como pueden notar, pues ya tiene unos cuantos añitos que se lanzó, pero el documento está muy bueno, ¿no? Además está actualizado para la versión un poco más estable de TensorFlow, la 2.2, pues un poquito explicando de qué va. Aquí viene el nombre del autor. Creo que ya no trabaja por aquí Martin Gorner en Google, pero en su momento, pues él era un developer advocate, como evangelista, ¿no? Y justo aquí habla, ¿no? En esto vamos a aprender a cómo construir una red neuronal que reconoce dígitos escritos a mano en el camino mientras vas desarrollando la red neuronal para llegar a un 99% de precisión. Vas a descubrir las herramientas de tools of the trade, ¿no? Que significaría algo así como las herramientas indispensables, digamos, que los profesionales de Deep Learning utilizan para entrenar sus modelos eficientemente. Y aquí dice, este Code Lab utiliza MNIST, y aquí viene justo la página web de Jan LeCun. Olvidé mencionar, Jan LeCun actualmente es el VP de Inteligencia Artificial de Meta, uno de los, obviamente, de los promotores de Llama, los últimos modelos LLM, sobre todo, modelos de lenguaje largo o grande. Y pues antes de eso le tocó
ser profesor de la Universidad de Nueva York. Yo creo que también lo hace de manera concurrente, pero él fue pues el creador junto con Joshua Bengio de MNIST, un dataset que son 60,000 etiquetas, dígitos etiquetados, que pues lleva por muchos años a los doctores, a los PhDs ocupados, casi 20 años, ¿no? Entonces aquí viene qué es lo que puedes aprender, qué necesitas. Solo necesitamos tu navegador porque afortunadamente tenemos la fortuna de usar Google Colab, así como lo hemos estado haciendo en el AI Study Jam de las sesiones de los jueves. Aquí también vamos a poder utilizar esta otra plataforma, esta otra herramienta que pues también tiene mucha utilidad, ¿no? Aquí eliges qué configuración quieres. Estos links están rotos, pero no importa, nada más es empezar a jugar con esta libreta. De hecho, si quieren se las puedo compartir. Y me parece que ustedes ya pueden como tener un pequeño resumen, una vista de ave de que es un Google Colab. Ya nosotros jugamos un poquito con uno, pero ahí viene exactamente como las 3 configuraciones importantes para trabajar en él. Como pueden observar en esta siguiente sección, en el punto número 3, también ya tenemos nuestro primer algoritmo. Ya está aquí totalmente funcional para nosotros y esto también está muy interesante, ¿no? Podemos observar aquí, una vez que si quisiéramos imprimir, por ejemplo, digamos, segmentar nuestra base de datos y tener un dataset de entrenamiento y un dataset de validación, podemos ver aquí más o menos cómo están descritos, ¿no? Esto obviamente está hecho de manera programática, es decir, se leyó el dataset y se pudo imprimir los diferentes dígitos relacionados a, por ejemplo, a valores de carácter multiclase. Por ejemplo, aquí parece ser un 5, un 9, un 0, un 1, y abajo también tienen que estar prístinos, es decir, el valor que reconoció es el que debe aparecer. Si ya hay por ahí valores que están, digamos, que es un 0, pero lo reconoció el algoritmo como un 4, eso pues es información no valiosa que necesitamos remover, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero meter a mucho detalle, pero lo que me gustaría que hagamos es que ustedes en su tiempo libre revisen un poquito de qué va. Por ejemplo, aquí ya lo que hace el autor es imprimir lecciones y como pueden notar, pues no siempre no va a ser 100% preciso, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver ahí los que aparecen en rojo. Y de hecho, esto que aparece aquí en este texto es lo que se ejecuta cuando abren la libreta de Python que está hasta acá arriba, ¿eh? O sea, esta de acá. Si ustedes la ejecutan por su cuenta, van a tener el chance de poder imprimir esto en una línea de código de la libreta de Python y luego más adelante poder ver, bueno, obviamente cuando se hace el entrenamiento, ver la función de pérdida y la función de validación. Pero más importante, pues aquí cómo está el dataset, ¿no? Por ejemplo, aquí arriba dice la predicción de fuentes locales, entonces el 0 sí lo declaró como que estaba correcto, el 1 también, pero por ejemplo este 2 de pronto le hizo falta precisión, ¿no? El accuracy no es tan bueno porque reconoció a este 2 como un 8. Entonces cuando está incorrecto me va a emitir en color rojito todos los valores que no se pudieron crear una predicción exitosa, ¿cierto? ¿Cómo sé que es exitoso o no? Porque yo ya tengo potencialmente, para este caso particular, tal vez estoy usando un dataset que ya tiene sus etiquetas correspondientes de manera precisa con los valores reales y de esa manera pues va a ser más fácil para mí encontrar dónde es que se encuentran los errores, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene un poquito un pequeño texto como para probar si tienes el conocimiento para poder avanzar. Aquí básicamente te dice si entiendes estas etiquetas o estos conceptos en negritas, te puedes avanzar con el contenido, si no, te puedes quedar a leer esto, ¿no? Viene aquí un poquito de código. Esto está precioso, miren cómo ya estamos, de hecho lo tengo en una parte de la presentación más adelante, cuando ya empezamos a hablar del EQ número 5, porque lo que tenemos acá es básicamente un mapa, ¿no? De 28 píxeles por 28 píxeles. Este número 8 es una observación, es una, de mi dataset de 60,000 observaciones, el número 8 que aparece ahí es una de 60,000.
Entonces, básicamente la manera en la que nosotros aprovechamos las redes neuronales es para poder este objeto, que es un mapa de bits, digamos una matriz informacional, la transformamos en un vector, se le llama vector de características. ¿Qué es lo que tiene este vector? Pues donde está más oscuro en el lienzo, en el mapa de bits, se le declara como un 1 y donde está en blanco se le declara como un 0. Entonces tienes básicamente un vector de 784 píxeles donde puedes tener ceros y unos y empezamos a esta información contrastarla con mi fuente de verdad, que en este caso proviene, digamos, esta es la capa final, la capa de neuronas, donde ya tienes, digamos, una representación con 60,000 observaciones de cómo se ve un 0, de cómo se ve un 1, así sucesivamente hasta un 9, ¿no? Entonces, lo que hacemos es contrastar, digamos, mi red neuronal artificial, en este caso son redes neuronales convolucionales, junto con la observación para poder saber si estamos hablando de un 0, un 1, un 2 o un 8, como en este caso, ¿no? Bueno, aquí vienen un poquito más de gráficos, que me parece que también son interesantes, porque aquí esta es una multiplicación de matrices, donde lo que hacemos es, todos estos Ws que aparecen aquí en la gráfica de arriba, en esta matriz, recuerden que el W siempre va a representar pesos. ¿Y qué es un peso? La verdad tiene peso, la mentira no. Entonces, cuando estamos hablando de un peso, estamos hablando de, digamos, una preconcepción de la realidad, ¿no? Ahí lo que tenemos es básicamente cómo se ve el 0, cómo se ve el 1, así hasta el 9. Y como se trata de un valor matricial, porque el dataset de entrenamiento tiene igual muchos mapas de bits de 28 por 28, lo que tenemos aquí básicamente es pues la representación de cómo se ve un 0, cómo se ve un 1, cómo se ve un 2 y así. Y aquí pues lo que toca hacer es contrastar, digamos, mi vector de características con mi matriz de pesos y a partir de ahí nos va a dar un coeficiente que mientras más cercano a 1 sea, mayor precisión tiene, ¿no? Ahora, me voy a regresar. Ya me metí un poquito a detalle de este Code Lab porque creo que esta es la manera más fácil de aproximarnos a este paper, porque me gustaría, justo para poder seguir avanzando, seguir haciendo comentarios del mismo, ¿no? De la literatura un poquito más formal. Entonces, vámonos al punto número 2, que habla sobre las limitaciones de los enfoques tradicionales de reconocimiento de patrones. Entonces, si habría que hacer un resumen del resto de la primera parte de nuestro paper, es que en el pasado, digamos, pre-Jan LeCun, 1998, el enfoque tradicional era dividir el sistema, digamos, sistema experto en dos módulos principales, ¿no? Un componente que es el extractor de características o feature extractor fijo y además pues un clasificador entrenable. Es decir, seguimos con este principio fundamental donde tienes un agente inteligente que se le inserta un dataset para poder contrastarlo. Creo que la gran diferencia de Jan LeCun y las redes neuronales convolucionales versus el enfoque tradicional es que el extractor de características depende mucho de tener un humano que esté haciendo este trabajo, ¿no? Y una vez que construyes un feature extraction en Python, en un lenguaje de tu preferencia, ese feature extractor ya no sirve para otros área de dominio, para otros casos de uso. Ese es el gran problema que había, digamos, en el pasado, ¿ok? Justo el siguiente bullet habla sobre la dependencia crítica de la precisión del reconocimiento de la capacidad del diseñador para crear un conjunto apropiado de características. O sea, aquí le estamos pegando duro y fuerte y constante a feature engineering, ¿no? Que tiene sus casos prácticos, es muy útil, pero esta nueva propuesta que trae LeCun y Bengio, pues nos ayuda a darnos cuenta que es una excelente oportunidad, ¿no? Para, pues, pensar afuera de la caja, utilizar muchos del conocimiento que tenemos de cómo opera un cerebro humano, especialmente una retina, para poder replicar el modelo de procesamiento de la información de un neocórtex, ¿no? Que es justo el área del cerebro enfocada a poder representar o poder transformar lo que nuestra retina recibe como input
hacia objetos movibles y reconocibles como le llamamos en el mundo natural, ¿no? Ahora, esta grafiquita, este es el primer gráfico que aparece en nuestra introducción y vean cómo este es el modelo tradicional de reconocimiento de patrones. Lo que dice la figura 1 es que el patrón tradicional de reconocimiento se desempeña con dos módulos, un extractor de características fijo y un clasificador entrenable. Aquí piensen que el clasificador pues es básicamente nuestro algoritmo, ¿no? Puede ser una regresión lineal o una regresión logística o un árbol de decisión o un random forest o un KNN, ¿no? Todos los que ayuden a clasificar, pues básicamente pueden estar ahí, ¿no? Y sobre todo, pues lo interesante es que lo que no cambiaba era justo el módulo de extracción de características y era lo que hacía realmente difícil a los sistemas expertos en los 80s poder construir soluciones, porque en ese momento, pues, requería mucho trabajo humano de estar haciendo la discriminación de valores importantes de los no importantes en un dataset, ¿no? Y seguimos hablando de las limitantes, la dificultad de rediseñar los extractores de características para cada nuevo problema. ¿Esto qué significa? Que, como mencionaba anteriormente, ¿no? Podemos construir un gran clasificador para reconocer gatitos en un fotograma o en una fotografía, en un mapa de bits, pero esta definición en el lenguaje de propósito general de programación no era altamente transferible a otro problema. Entonces, todo el conocimiento se queda, digamos, en un algoritmo estático que no puede ser modificable y escalable, digamos, a otro tipo de soluciones. Y eso es un grave problema porque se requería mucho tiempo, digamos, muchas horas hombre, muchas horas humano, para nosotros exista muchas horas humano, pero que no necesariamente tenían un gran retorno de inversión, ¿no? Y bueno, había una limitación histórica de estas técnicas de aprendizaje, de los clasificadores a espacios de baja dimensión con clases fácilmente separables. ¿Esto qué trata de decir? Que al final del día no existía la capacidad para poder rápidamente o fácilmente construir grandes conjuntos de datos ni procesarlos como la tenemos hoy, ¿no? Consideren que, por ejemplo, Google Brain, antes de que existiera Google DeepMind, que ya es esta mezcla muy bonita entre Google Brain, que es el laboratorio de investigación y desarrollo de Machine Learning que estaba, digamos, en Estados Unidos o está en Estados Unidos, y DeepMind, que es básicamente una empresa que fue comprada por Google, que es un conjunto de PhDs de la Universidad de Oxford, que estaban construyendo cosas muy chidas como varios agentes inteligentes que han ganado competencias internacionales a campeones mundiales de diferentes de diferentes juegos donde pues hay muchas variables ¿cómo decirlo? Hay muchas vertientes o la dimensionalidad del problema es muy grande, ¿no? Entonces, se juntan los dos y lo que ocurre es que hoy ya podemos, de hecho, un hito muy grande de Google Brain era decir que a través de los petabytes de información que hay, por ejemplo, en videos de YouTube, entraron un agente inteligente para poder encontrar un gato, saber cómo hacía un gato, declarar sus características sin haberle explícitamente dicho que era un gato ni cómo se veía, ¿no? Exacto, amigo Pablo Iván, AlphaFold, que esa es una de las últimas, digamos, de los últimos papers. Ese estaría bueno, de hecho, estudiarlo, porque AlphaFold particularmente lo que hizo fue, a través de Deep Learning, Reinforcement Deep Learning, construyó, digamos, le pasaron todas las cadenas de proteínas existentes en el universo conocido para poder proponer nuevas fuentes nuevas proteínas donde más que proteínas, aminoácidos de cadena ramificada, ¿no? Que son como digamos, los precursores de la proteína. Entonces, con todo, digamos, una base de conocimiento de todos los aminoácidos de cadena ramificada, lo que hicieron fue, pues, lógica proposicional para encontrar nuevas formas de crear nuevas proteínas no conocidas por el humano, ¿no? Entonces, eso es algo que nos vuela la cabeza
porque de otra manera poder construir algo hecho a mano por el humano, digamos, habría sido algo que tiende a infinito por la cantidad de operaciones matemáticas que requiere eso, ¿no? Entonces, qué bueno que lo traes en la mesa, amigo Pablo. Estaría bien bueno echarle un ojo porque sí es el tipo de papers que te vuelan la cabeza, que además ellos ganaron un Nobel. No sé si lo sabían, pero los autores de ese paper ganaron un Nobel. Entonces, no solamente estaríamos leyendo un paper, sino estaríamos leyendo literatura que cambió el mundo para bien, ¿no? Y bueno, vámonos al punto número 3. Ya estamos a la mitad del camino, son 7:30, creo que vamos a buen tiempo. Ahora sí no me extendí. Y espero que el proceso esté siendo también valioso para ustedes, para todas y todos. Entonces vamos al punto número 3, el cambio de paradigma hacia el aprendizaje basado en gradientes. Como bien mencionábamos, ¿no? En el paper pasado mencionábamos que había como 3 grandes procesos que son los, digamos, los que son el estándar en la industria respecto a los algoritmos de Machine Learning. Y el último es la parte del optimizador, ¿no? Entonces, antes de Yann LeCun, habían varios métodos, varios papers publicados que resolvían ese problema muy específico, pero no estaba de moda ni habían encontrado una parte aplicada al descenso de gradientes. Entonces, a eso se refiere este punto número 3 del cambio de paradigma, porque hay 3 factores clave que impulsaron un mayor uso de estos métodos. Básicamente es algoritmos de métodos numéricos. Mi amigo Giovanni estaría feliz de poder escuchar que ya me sé los conceptos matemáticos. Y tampoco habían suficientes datos ni técnicas de aprendizaje potentes como los tenemos hoy. Y ahí son 3 componentes, ¿no? Hoy en día tenemos disponibilidad de máquinas de bajo costo con unidades aritméticas rápidas, es decir, los GPUs, las unidades de procesamiento gráfico que normalmente utilizábamos para poder jugar videojuegos. De pronto, quien se dio cuenta que eran muy útiles para poder hacer operaciones con mucha precisión fue Andrew Ng, ¿no? El creador de Coursera. Entonces empezó a entrenar un montón de... primero empezó a hacer clustering, o sea, conectar diferentes máquinas con buen GPU, y con esos clusters de GPUs pudo entrenar algoritmos que eran altamente potentes o que tenían una muy buena precisión. Entonces, junto con, obviamente, hubo que construir un montón de código tubería open source en CUDA, que es el lenguaje de propósito específico que utiliza NVIDIA para poder ir haciendo código tubería y poder tener, digamos, todo el proceso de transformación, de entrada, transformación y carga de los datos, ¿no? Pero hoy, pues ya tenemos con muy poquito dinero, dígase, con una libreta de Google Collaboratory, podemos entrenar un agente inteligente con una precisión del 98% si tenemos la arquitectura correcta y el dataset pulcro, de manera que, y con la suficiente representación informacional del problema dado, ¿no? De manera que podemos tener una muy buena precisión, donde 98 de cada 100 casos lo hace correctamente. También lo que ha construido una nueva era, y donde el descenso de gradientes es thriving, es poderoso, es justo porque tenemos hoy grandes bases de datos y podemos crear datos todos los días, ¿no? Es decir, hace 40 años las computadoras eran pues una herramienta más privativa, más privada para las compañías, y no había manera de poder crear toda la dimensionalidad de datos que hoy tenemos, ¿no? Es más, ahorita mismo, mientras estamos grabando este video, estamos construyendo, todos los videos que hacemos son más o menos como entre 2 y 3 gigabytes. Entonces, mientras ahora mismo estamos hablando, estamos construyendo un dataset que puede tener mucho impacto, que puede tener mucho valor informacional, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece bien interesante de esto es que hace 30, 40 años, poder producir 3 gigabytes de información era extremadamente caro, y almacenarlo, pues, un poquito más, ¿no? Y el otro gran factor clave es que también los modelos o las técnicas de aprendizaje automático
son mucho mejores que hace 40 años y ya tenemos mucha más literatura que nos ayuda a poder replicar un fenómeno y poder utilizar lo que vemos como literatura en ArcSIG o en otras fuentes, o en otros repositorios de papers, lo podemos replicar nosotros en nuestra propia compu, ¿no? Entonces, tenemos potentes técnicas de aprendizaje que pueden manejar entradas de alta dimensión. Cuando hablamos de entradas de alta dimensión, estamos hablando de petabytes de información o, por ejemplo, en el mínimo caso, pues 60,000 observaciones, como lo es el dataset de MNIST, ¿no? Y también hubo, como decíamos, un antes y después, en el sentido de que el aprendizaje basado en gradientes se volvió entonces una técnica popular, dado el paper que estamos revisando, y la capacidad de algoritmos de aprendizaje basados en gradientes para sintetizar superficies de edición complejas, de manera que clasificamos patrones de alta dimensión con un preprocesamiento mínimo. ¿Qué tratamos de decir con esta otra, digamos, bullet? Es que hoy, gracias a la arquitectura de redes neuronales, podemos incluso aplicar algunas técnicas de reducción de dimensionalidad, de manera que podemos no necesariamente hacer, por ejemplo, limpieza de datos como lo vimos ayer, sino más bien la representación informacional de nuestro fenómeno a predecir o a calcular se puede simplemente minificar, ¿no? Es decir, se puede hacer mucho más chiquito, más chiquito, más chiquito, al punto en el que con una computadora de casa podemos ya resolver problemas de alta complejidad que tal vez hace 40 años pues representaba mucho más poder de cómputo. O dicho de otra manera, la computadora que nos ayudó a lanzar al espacio a los humanos es por lo menos entre 50 y 100 veces menos potente que cualquier teléfono hoy en día de 150 a $200 hecho en China, ¿no? Entonces, eso es como una buena manera de demostrar que tanto el preprocesamiento en las computadoras, digamos, profesionales para uso doméstico, tanto profesionales como para uso doméstico, ya tienen la suficiente potencia para ayudarnos a construir o a crear minificaciones de un dataset, de manera que podamos fácilmente, por ejemplo, entrenar un dataset o poder construir soluciones de diversas naturalezas, ¿no? Entonces, vámonos rápidamente a las redes neuronales convolucionales, que creo que es el tema, el más espinoso, diría yo, junto con el punto número 5 de la arquitectura de Yann LeCun. Y justo aquí ya empezamos con algunos conceptos que ya potencialmente sean difíciles de entender, si no es que utilizamos un Code Lab como lo hicimos al principio, ¿no? Déjenme explicarles brevemente lo que el punto número 4 nos trata de explicar, que son, para definirlo muy rápidamente, las redes neuronales convolucionales es, digamos, la arquitectura y la técnica que este paper trae a la mesa. Y si bien es cierto, cuando revisamos el paper y vemos ahí la figura, no es tan fácil de entender. Cuando traemos a colación ciertos componentes de cómo funciona el neocórtex, es mucho más fácil de poder llegar a entender de dónde proviene, ¿vale? Entonces voy a describir brevemente estas dos bullets y de ahí nos vamos a ir a ver unos gráficos y a ver el Code Lab. Pero básicamente, las redes neuronales convolucionales, como mencioné, es una técnica, una arquitectura de redes neuronales. Y el concepto de convolución no es otra cosa más que una técnica para poder aplicarles filtros a una imagen, por ejemplo, y poder encontrar dimensiones, profundidades o detalles característicos de la imagen. De manera que con esa convolución puedo fácilmente encontrar, por ejemplo, si estoy viendo una imagen de un gatito, puedo distinguir rápidamente con una sola capa de cómputo, que deben ser kilobytes, ni siquiera megabytes, le aplico un filtro, una convolución, y a partir de ahí puedo distinguir el fondo de la imagen del gatito del objeto gatito, ¿no? Entonces, es muy interesante tener este conocimiento de qué es una convolución, porque a partir de ahí se puede inferir el resto de lo que se viene en esta slide y en la que sigue.
Porque lo que dice aquí la presentación es que están diseñadas específicamente para lidiar con la variabilidad de formas 2D. ¿Qué tratamos de decir aquí? Que una vez, como decíamos, nosotros con una convolución podemos distinguir las características que existen. Ya me acordé de dónde está el recurso que quería compartirles. Está en un libro, en el libro de Deep Learning, ahí vienen varios ejemplos de cómo exactamente opera. Si quieren ahorita, a ver si en el gráfico, o si no después, post video, les comparto las imágenes donde explicamos con mucho detalle la diferencia más radical entre una convolución versus una red neuronal, no sé, tal vez generativa, ¿no? Una CAN. Pero la idea de una convolución, como decía, es que con un pequeño filtro podemos distinguir el fondo y de hecho simplemente descartar el fondo incluso. Y no solamente eso, sino guardar en términos matemáticos cómo se ve el objeto que aparece digamos, en cuadro, ¿no? Es decir, en un solo filtro, pum, saco el fondo y guardo los valores numéricos, o sea, transformo, se llama vector de características, como vimos en el mapa de bits de 28 por 28 píxeles, donde pues básicamente es alfanumérico, por lo tanto, pues tienes nada más ceros y unos, o incluso si lo haces un poquito más estricto, tendrías a lo mejor valores discretos de 0 a 1, dependiendo de cuánta precisión quieras tener en tu algoritmo, pero en esencia, tú tienes básicamente una convolución que sería aplicarle un filtro de manera que podamos distinguir las características del gatito, por ejemplo. Y entonces guardar el objeto gatito como una fuente fidedigna de información del mundo natural, ¿no? Entonces, eso no solamente tiene este superpoder de distinguir dimensiones, sino poder determinar que, aunque un gatito sea más pequeñito en otra nueva muestra, pero que tenga las mismas características que se puedan comprobar con valores numéricos, es decir, comparamos vectores de características, y si ese gatito es más bebé, más pequeñito, pero tiene las mismas características como dos orejas, dos ojos, una nariz, pelito, va a reconocer o va a tener una muy buena, digamos, probabilidad de que reconozca que es el mismo. Entonces, cuando hablamos de que las redes neuronales convolucionales tienen una buena variabilidad de formas 2D, es que con un solo filtro guardamos el objeto que nos compete y nos permite comprobar si existen otros objetos en otras imágenes. Entonces, eso es lo que está interesantísimo de las redes neuronales convolucionales. Y es muy poderoso porque en otras circunstancias, si hubiéramos tenido que nosotros guardar las características de cómo se ve un gatito, no estaríamos construyendo tanto valor y no habrían tantos agentes o, digamos, modelos allá afuera que pudieran tener esto tan bien diseñado, ¿no? Además, pues como dice el segundo bullet, superan a otras técnicas en la tarea de reconocimiento de dígitos manuscritos. Es decir, como no es lo mismo en términos de dimensión, no es lo mismo una foto de un gatito versus la foto, por ejemplo, de un cero. En términos de tamaño, el cero lo podemos extender o hacer más pequeñito. Mientras mantengamos la misma fidelidad de la información, pues no tienes problema. En una imagen de un gatito podemos hacer más versiones chiquitas y ahí tal vez sí podríamos tener algún problema, ¿no? O sea, va a llegar un punto en el que el valor entrópico, es decir, la cantidad de ruido de la imagen, ya no me permite identificar las características del gatito como sus orejitas, su naricita, su pelito, ¿no? Entonces, por eso una red convolucional jala súper bien para casos de contenido, en este caso, pues numérico, ¿no? De escritos a mano. Entonces ahí le dieron al clavo. Con una red convolucional, Jan LeCun y secuaces pudieron resolver este problema con muy buena precisión. Ahora, otro, digamos, parte de los slides es que también existe una serie de valor en las redes neuronales convolucionales porque nos permite incorporar conocimiento sobre las invarianzas de forma 2D. Es decir, decíamos hace ratito el ejemplo del gatito, ¿no? Sabemos que una vez que tú aplicas una convolución, extraes el fondo que no nos interesa del gatito, entonces ya tienes una representación de la vida natural de que es un gatito. Entonces puedes tener a partir de ahí 10,000 gatitos diferentes, pero mientras mantengan
las características intrínsecas del objeto, pues va a tener una muy buena precisión o va a acercarse a 1 la probabilidad de que exista un gatito en una nueva foto, ¿no? Entonces, existen estos términos que son un poquito más específicos, un poquito más rebuscados, patrones de conexión local, es decir, dónde es que se encuentran los límites y podemos fácilmente con una convolución distinguir el fondo del gatito mismo o, por ejemplo, si estamos tomando una foto de un auto, pues dónde está el límite del mismo auto, dónde está el chasis, dónde están los faros, dónde están las diferentes características con un simple filtro, ¿no? Y cada filtro pues te regresa un valor que nos va a permitir entender y guardar la información o el valor informacional en forma de vector features o vector de características de cada uno de los casos, ¿no? Ay, perdón, están tocando la puerta, un segundito. Un segundito, no me voy. Ya, perdón, chicos. Ya todo bien, era muy rápido. Ah, buenísimo, amigo Mar. Gracias por compartir. Lo voy a guardar también aquí de manera que lo podamos agregar a la presentación, ¿vale? Gracias por compartir ahí, hermano. Y bienvenido, no te había visto. Qué chido que andas por acá. Súper. Entonces, a ver, déjenme les muestro la presentación de nuevo y tenemos vamos a dedicar otros 12 minutitos nada más para terminar de ver unos grafiquitos de la última sección donde ya vemos la arquitectura LeCun número 5, ¿no? Si quisieran, de hecho, les sugiero muy encarecidamente que si les interesa conocer un poquito más de otras arquitecturas y empezar a empaparse sobre el concepto de Deep Learning, ahora mismo les puedo compartir uno de los libros que son de los más relevantes para poder darle un vistazo al Machine Learning y potencialmente después al Deep Learning. Se llama Hands-on Machine Learning with Keras TensorFlow y es la tercera edición. Creo que tiene otro, Machine Keras TensorFlow y tiene otro framework, pero el autor es... A ver, déjame buscarlo. Sí es Aurel Guerón, pero no sé cómo se escribe. Aurelien, perdón.
Aurelien Guerón. Solía ser un YouTube, o sea, uno de los ingenieros de aprendizaje automático de YouTube, quienes construyeron algoritmos de recomendación, y está muy interesante. De hecho, les estoy mandando, es Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras y TensorFlow. Y les comparto aquí rápido en el grupo. Les estoy mandando el GitHub. Ahí vienen todas las libretas de Python de la segunda edición y la tercera edición. La tercera edición es relativamente nueva y hay un capítulo específico de Deep Learning, y en ese capítulo está muy bueno porque te va dando una especie como de línea del tiempo de las diferentes arquitecturas más populares de aprendizaje profundo, solo para que lo tengan ahí en cuenta, ¿ok? Y ahí también justo en uno de esos gráficos viene explicado muy bonito cuáles son, digamos, las redes neuronales convolucionales y cómo se construye una arquitectura de redes neuronales convolucionales. Bueno, entonces decíamos, ¿no? El componente, anteriormente hablábamos de por qué era importante la red neuronal convolucional, y luego hablábamos de justo patrones de conexión local, restricciones en los pesos. Esto, recuerden que siempre que hablamos del concepto de pesos en un agente inteligente, estamos hablando de la fuente de verdad, es decir, el peso va a tener un valor mayor o menor dependiendo de cuánta información le compartamos al del dataset a una capa de arquitectura de redes neuronales, que va a ser un valor numérico. Típicamente es un valor, no es continuo, sino discreto, o sea, del 0 al 1, 0.24, 0.27, y eso se hace, típicamente también son matrices, no son valores únicos, no son escalares, ni son sí, de hecho, escalares tal cual, ¿no? O sea, no son un objeto nada más en un tensor, sino que típicamente son matrices, es decir, objetos de 2 dimensiones, y esa matriz se multiplica con otro valor numérico para poder sacar un coeficiente, como lo veíamos en el CodeLab, ¿no? Está muy interesante porque estos pesos, de nuevo, cuando hacíamos ingeniería de características en un modelo de Machine Learning más tradicional, lo teníamos que hacer nosotros a mano. Y siempre que la precisión fallaba, o sea, podíamos tener una especie como de incremento en la precisión, pero de pronto si el peso lo modificábamos, era otra variable que teníamos que considerar. Acá no, el peso empieza a tener su propia, digamos, declaración, y eso es muy importante y muy valioso para tener menos variables en la ecuación que puedan detonar de pronto el accuracy hacia abajo, ¿no? Y bueno, también lo que tiene muy chido una red neuronal convolucional es que una imagen completa, en el caso de MNIST, pues siendo 28 píxeles por 28 píxeles, tal vez no es tan importante ni tan indispensable hacer su muestreo, pero hay algunas veces donde la imagen es más grande que eso y sí se necesita. Déjenme les muestro un ejemplo de cómo estamos hablando de submuestras, ¿no? Miren, justo aquí está la multiplicación de matrices de la cual hablábamos. Aquí viene justo la definición matemática de nuestro algoritmo de optimización que se llama Softmax, porque se trata de un algoritmo multiclase. Aquí vemos básicamente una estructura de red neuronal. Aquí viene otra técnica de ReLU, la función senoidal, un montón de cositas aquí divertidas, pero, miren, aquí está el descenso de gradiente, que es justo el componente que mencionábamos anteriormente. Creo que aquí es donde nosotros queremos hablar. No, ya me acordé. Aquí, redes convolucionales. Miren, esto es básicamente el submuestreo. O sea, aquí lo que estamos haciendo es una técnica que se le llama kerneling, porque de toda la imagen, en este caso, como pueden ver, los 3 valores que aparecen acá representan los 3 espectros o los 3 colores únicos, o de los cuales surgen el resto de los demás, RGB, rojo, azul y verde. Entonces, esto, como pueden suponer, se trata de una imagen. No
no es una imagen de símbolos numéricos del 0 al 9 en blanco y negro. Estamos hablando de una imagen que tiene 3 colores, ¿no? Entonces, este algoritmo convolucional lo que está haciendo, como se pueden imaginar, es submuestreo, es decir, está construyendo a través de cada convolución que hace, le pasa un filtro adicional para poder encontrar características que no son tan fáciles de comprender en la imagen original. Entonces, cuando hablamos de submuestreo, lo que tratamos de explicar es que en una imagen, en un lienzo de 2 dimensiones, en un mapa de bits, en una fotografía de un gatito, por ejemplo, cuando nosotros le pasamos, la técnica de submuestreo sería varias opciones. Cortamos la imagen en muchas imágenes para poder encontrar sus características particulares, o también, pues lo que estamos viendo acá, ¿no? Una técnica de kernel, que sería aplicarle un filtro tratando de sacar información adicional de la imagen original, ¿ok? Eso está muy divertido porque es muy fácil de entender cómo, por ejemplo, se le hace, bueno, hay una técnica que se llama padding, que sería agregarle una especie como de colchoncito, que son valores adicionales para poder hacer el kerneling sin problema. O sea, aquí, por ejemplo, tendría que haber un padding de 2 elementos extras. Pero el punto de esto es que aquí, como pueden ver, estamos haciendo una submuestra del mapa de bits original. ¿Con qué intención? Pues queremos obtener más información de la imagen, y aquí, por ejemplo, en estos nuevas bolitas que aparecen aquí, pues básicamente lo que contienen es nuevo valor informacional con un simple y llano filtro, ¿no? Mira, justo aquí viene el kernel, número de filtros, etcétera. ¿Cómo se hace? Está muy bonito, muy fácil, está súper divertido. Aquí un poquito más de ejemplos, ¿no? Aquí ya se está aplicando para los 3 colores y se construye básicamente un kernel para las 3 capas de color, ¿no? Eso también tiene mucho valor. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, y este se le llama stride porque lo que hacemos es, digamos, ir agregando cada cierto número de píxeles un valor, y esto es básicamente para poder hacer, esta otra técnica es para poder hacer un filtro de una imagen más pequeñita, ¿ok? Pero bueno, vámonos aquí de nuevo. Ay. Justo ya estamos ahora sí finalizando. Vamos a dedicar otros minutitos para terminar de ver. Antes de hablar del net, les quiero mostrar este otro ejemplo de un dataset que se parece mucho al MNIST, que se llama Fashion MNIST. Qué ocurrentes. Pero bueno, está interesante, ¿no? Antes de seguir con el último punto del ENET 5, aquí lo que mencionamos es que se ha vuelto una arquitectura típica de redes neuronales convolucionales para el reconocimiento de caracteres, ¿no? Entonces, vamos a ver este otro Code Lab y creo que ya podemos ir cerrando. Este Code Lab está muy cortito, de 30 minutos, porque pues en realidad el tema de las soluciones es muy breve. Nos está pidiendo que revisemos el Hola Mundo del Machine Learning, que fue el Code Lab que vimos la sesión pasada. Y otro que no les compartí porque me parece que no es tan gráfico como este que estamos viendo, pero este es el primero, ¿no? El de construye un modelo de visión por computadora. Entonces, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué son las convoluciones? ¿Cómo crear un mapa de características? Es lo que yo decía vector de características. Pero miren, aquí rápidamente, bueno, y obvio, ¿no? Aquí podemos ver y correr nuestro primer Code Lab, lo cual es fantástico. Pero si no quieren ver el código y quieren entender los conceptos, pues básicamente aquí nos dice, una convolución es un filtro que le pasa sobre una imagen, la procesa y le extrae características importantes. Por ejemplo, dice, vamos a decir que tienes la imagen de una persona usando unos sneakers, unos tenisitos, ¿no? ¿Cómo podrías detectar que el sneaker está presente en la imagen? En el espíritu de programar para ver la imagen como un sneaker, tenemos que extraer las características más importantes y hacer blur o dejar de enfocarnos en las características no esenciales. A esto se le llama feature mapping.
Decíamos lo del gatito, pues aquí lo hacemos con unos tennis shoes, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, esto está bien chulo porque lo que está tratando de expresar es, la imagen original puede ser con RGB, o sea, de diferentes colores, pero aquí ya le aplicamos unas técnicas para poder hacerlo, digamos, la más chiquito posible, porque en términos de computación, computacional, es mucho más inteligente filtrar o aplicarle filtro a una imagen que es más pequeña a una que tiene 50 megabytes de tamaño, ¿no? Solo por simple inferencia. Lo que hacemos acá, o lo que aparece acá es, estamos tratando de entender el valor de este píxel, porque el resto de elementos que están atrás, pues no tienen valor informacional. Solo los, digamos, la orilla del sneaker, la orilla de la imagen, ahorita no sabemos qué es un sneaker, pero la orilla sí nos permite saber cómo está más o menos distribuido o qué es que se encuentran las características relevantes de mi mapa, ¿no? De mi mapa de bits. Entonces vemos cómo, por ejemplo, el primer píxel, si estuviéramos asumiendo que estamos viendo este objeto de acá, el primer píxel no tiene información, el que sigue a la derecha tiene 64, 118, pensando que el más grande es 256, que es básicamente como el filtro más grande para poder asumir que el 255, bueno, del 0 al 255, asumiendo que el 255 es, tienes todo el color negro en ese bit, ¿no? En ese mapa de bits. Entonces, aquí o en ese píxel más que mapa de bits. Entonces, aquí lo que podemos tratar de inferir es cómo, este es como literalmente el límite de la imagen, ¿no? Y de mi mapa de características. Y conforme más se acerca a 255, pues más oscuro es, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que uno podría hacer es aplicarle un filtro, porque con ese filtro vamos a básicamente rápidamente reconocer dónde es que existen los límites de este mapa y todo lo demás se puede guardar como valores numéricos. De hecho, idealmente se deberían guardar como valores numéricos, no como una imagen, ¿no? La imagen no nos sirve para hacer el entrenamiento. Me gustaría que lo revisen, ya que nos queda poquito tiempo, pero vean cómo no es nada del otro mundo poder aplicarle un filtro, ¿no? Aquí estamos usando Matplotlib, que lo alcanzamos a ver, si no me equivoco, en la sesión de ayer en el AI Study Jam. Le aplicamos 4 o 5 diferentes operaciones y lo que hacemos es enviar esta imagen hacia, le aplicamos un filtro para poder ver dimensiones. Con ese filtro, que es como más grisáceo, si lo ejecutan ustedes, les va a aparecer otra imagen igual, pero ahora con una claridad más, digamos, en esta imagen, de dónde es que se encuentran las orillas de esta pequeña como hilera, ¿no? Y podemos por ahí hacer algunas otras operaciones con NumPy, como justo también ayer lo vimos. No está grande, de hecho, vean cómo no, miren, esta es la operación final. Sería, como pueden notar, se le aplicó un filtro, sobre todo para poder reconocer, de nuevo, dónde están los límites de mi feature map, de mi mapa de características, y a partir de ahí, todo lo que no nos sea útil, pues removerlo de nuestra base de datos, y lo que es relevante lo guardamos en un lugar, en una variable por lo menos, para poder aplicarlo, ahora encontrar en otros momentos, en otros lugares, el mismo objeto conocido, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, son diferentes filtros con un kernel diferente. El kernel siempre va a ser 0, pero vean cómo estamos tratando de aplicarle un -1, -2, -1 para poder sacar fácilmente, digamos, los límites de mi objeto, ¿no? Echen un ojo, me gustaría que lo revisen, creo que es muy relevante y viene al final todo el ejemplo completo para que lo corran y puedan dar por su propia cuenta. Sobre todo, pues se lleve conocimiento, ¿no? Y así, esto es ya el gráfico. Me interesaba que ustedes entendieran el concepto de convolución para que a partir de ahí podamos entender la importancia de nuestra arquitectura LeNet 5. Si quieren, podemos ir cerrando con esta antes de irnos al punto número 5 y la próxima semana podemos ver el punto número 5 hasta las conclusiones, empezando desde fundamentos de este libro de Ray Kurzweil, que es uno de los creadores de Google Brain, junto con Andrew Ng, donde explica básicamente cómo funciona el neocórtex y cómo poco a poco va construyéndose, por ejemplo,
la operación matemática de una retina cuando ve un objeto y cómo eso tiene una aplicabilidad a nuestro LENET 5, ¿no? Entonces, antes de eso, vamos a ver brevemente, vamos a tratar de hacer ingeniería reversa a este pequeño gráfico. En el paper tenemos la figura número 2, donde dice que es la arquitectura LENET 5, una red neuronal convolucional para poder hacer reconocimiento de dígitos, recordemos, del 0 al 9. Cada plano, es decir, cada capa, cada objeto que se ve trascendiendo desde el input hasta el final, es un mapa de características, es decir, un conjunto de unidades los cuales su peso están limitados para ser idénticos, es decir, los comparamos con la fuente de verdad de manera que podamos fácilmente saber si ese objeto se parece a una A o no se parece a una A. Y de hecho es bonito que aparezca una A porque Ray Kurzweil explica justo que el neocórtex no es que nuestro cerebro vea tal cual el objeto manzana como tal, solo en cuanto estamos usando nuestra retina en nuestro neocórtex, sino que lo que él explica es que mientras estamos observando, existen cerca de 40, 50 diferentes partes de nuestro cerebro que cada una está adquiriendo una característica muy específica del objeto completo, del símbolo completo, y entonces nuestro cerebro cuando ya lo procesa, lo que hace a través de diferentes capas de redes neuronales es ir agregando diferentes componentes al punto de llegar a un estado final. Dicho de otra manera, lo que vemos acá, por ejemplo, es primero una pieza de ramificación de redes neuronales, está construyendo o agregando el objeto dentro de la A, el inclinado que está hacia arriba, de abajo hacia arriba a la derecha, el otro de la derecha hacia arriba al centro, y entonces hay otro que está en medio, y cada uno en conjunto, cuando ya nuestro cerebro termina, digamos, en el estado final, que significaría pues estar hasta la retina, hace la mezcla de todos los componentes de información, ¿no? Entonces, ese mismo principio arquitectónico de cómo funciona el cerebro se aplica acá. Tenemos nuestro input, ojo, este es de 32, el que tenemos en nuestro CodeLab es de 28 por 28, entonces tiene un poquito menos. Y es que creo que lo que hicieron en el dataset de MNIST, el original, es que le sacamos un pequeño padding para que pudiéramos tener, obviamente, mayor precisión y también, por supuesto, menor tiempo de computación, ¿no? Ocupado. Este input size de 32 por 32 lo que representa es una observación de nuestro dataset, de los 60,000 objetos en el dataset. Se le aplica una convolución. Cada filtro que se le aplique, en este caso tenemos 6 filtros o 6 convoluciones que representan, miren, el original es de 32, pero sí se le quitan 4 píxeles, ¿no? En las orillas. Entonces, tenemos ya 6 convoluciones que representan 6 características diferentes para poder encontrar, digamos, las orillas o las características más importantes del objeto que se está tratando de clasificar o predecir. Y tenemos un tamaño de 28 por 28, que es pues básicamente el input size, ven menos 4, que supongo que serían, quítale 2 a la derecha, quítale 2 a la izquierda, quítale 2 arriba, quítale 2 abajo, ¿no? Y entonces con eso, digamos, le removemos el padding o el acolchonado y tenemos ya una primer capa de redes neuronales. Eso primero que dice arriba C1, 2 puntos feature maps, ahí se va a guardar en mi red neuronal una primer, digamos, cálculo computacional, ¿no? Después, aquí lo que estamos viendo es una versión chiquitita, es decir, un presampleo o un sampleo, una muestra más pequeña del objeto. Pueden ser 2 técnicas. Se puede reducir el objeto, pero habría que ver bien el paper y entender si lo que estamos haciendo es una reducción. Parece que sí, porque si se dan cuenta, es de 14 por 14. Es decir, partimos a la mitad nuestro objeto original para poder seguir teniendo más precisión computacional, ¿cierto? Entonces, sí, esto es básicamente un subsampling, donde lo que hacemos no es partir la imagen en 4 diferentes imágenes, sino más bien se minifica a la mitad. Se reduce el tiempo de computación a la mitad, porque en vez de calcular por cada característica 28 por 28 píxeles, que son 764
digamos, el vector de características sería de 764, pues es la mitad, como 360, ¿no? 320, algo así. Y seguimos teniendo las mismas características que son 6 objetos, ¿no? Aquí, 6 objetos. Y la siguiente, ahora sí se le aplica otra convolución. De hecho, hacia abajo dice subsampling, ¿no? Se le aplica otra convolución para poder encontrar nuevas características ahora en los objetos que tenemos más pequeñitos. Ahí se le aplican 16 convoluciones o 16 filtros diferentes. Y también, como pueden imaginarse, si el tamaño es de 10, entonces ahí sí ya no se hizo una división a la mitad, sino que ahora sí se pudo haber partido o se pudo haber hecho algún otro cómputo para poder tener otro mapa de características. Pero aquí ya tenemos, digamos, la tercera capa de redes neuronales que está guardando otra información, ¿cierto? Y luego está el Stage 4, donde tenemos mapas, otra vez los mismos mapas que son 16, pero ahora sí se hizo una división a la mitad de 5 por 5 píxeles. Entonces con eso, ahora la última parte, ahora sí se trata de una red neuronal que se le llama altamente conectada para poder ya encontrar características coincidentes con nuestros pesos, ¿no? Entonces, es mucho más fácil, en mi opinión, partir de ahí, partir de cómo funciona el neocórtex y recordar que también pues estamos sobre los hombros de gigantes, porque esta arquitectura no hubiera podido ser posible sin McCulloch y Pitts en los 50s y el neocognitron en los 70s, ¿no? De Fukushima. Entonces, pues lo que me parece relevante, ya para ir cerrando, es, y prometiendo obviamente que la próxima sesión pues vamos a empezar desde el punto número 5, es que mucho de lo que vemos como estado del arte proviene del trabajo de otros grandes autores. Por eso es que este paper, que es de 46 páginas, son casi 2 páginas de referencias, ¿no? De recursos o de otros papers. Y bueno, pues no sé, si quieren vamos rápido antes de cerrar la grabación con preguntas y respuestas, comentarios, sugerencias, algún otro recurso que nos quieran compartir, estaría de lujo. Buenísimo, Arendira, qué bueno que te gustó. La verdad le echamos muchas ganas en la producción de nuestro contenido. Qué buena pregunta, Berito. Fíjate que no, fíjate que los Code Labs son una cosa muy rara. Mucha gente no los conoce porque, pues, por lo general no hay ninguna, digamos, no existe una página oficial donde publiquen que estos Code Labs son originales de Google. Y las rutas son, digamos, una innovación o un componente muy nuevo, mucho antes de que compraran, o sea, los Code Labs existieron mucho antes de que compraran Google Cloud Boost y algunas otras implementaciones tecnológicas que aparecen, por ejemplo, en Google for Developers. Pero los Code Labs son una buena manera, en mi humilde opinión, de poder tener conocimiento práctico aplicado. Y sobre todo, quiero ser muy honesto, los Code Labs, como te ofrecen código, pues ya no se trata de lo que yo pueda inferir en el paper, ni lo que pueda yo imaginarme en el libro, ¿no? Sino que como tienes fácilmente la replicabilidad de los ejercicios picándole al CodeLab y jugando con él, o en este caso con el código que existe en el CodeLab, pues hasta te sirve para poder tener un portafolio, ¿cierto? Entonces, la pregunta, tratando de responder la pregunta, no hay una ruta en particular. Lo que yo normalmente hago es literalmente me meto a codelabs.google.com y nada más filtro en la sección de Machine Learning y AI y con eso fácilmente puedo ver si hay contenido nuevo, ¿no? Entonces sí, amiga, pero espero que haya respondido a la preguntita. Buenísimo, qué chido. Pues, ok, no, al contrario, pero con mucho gusto. Pues listo, amigas y amigos, espero que hayan tenido un final de viernes muy chido. Yo ahora me dispongo a darle a la entrenada porque fue un día bastante intenso para mí, estudiando y sacando algunos trabajitos que traía pendientes en el jale diario.
Sí, amiga Erendira, fíjate que ayer ya no tuve chance, pero hoy mismo voy a publicar la presentación que están viendo ahora y la de ayer, junto con los videos de YouTube. Bueno, los vamos a subir los videos que nos guarda Baby para tener más recursos. Les cuento que ya tenemos casi 300 visualizaciones, no sé ni cómo, pero la banda parece que lo está disfrutando, entonces con mucho gusto, estimada Erendira. Lamento que no hayas estado en casa, pero no te preocupes, lo bueno de los videos es que los puedes ir checando por tu propia cuenta. Incluso estoy pensando pasarle por ahí un agente inteligente para que nos haga anotaciones de en qué parte viene cada cosa, ¿no? No lo había analizado hasta apenas ahorita y puede ser como el primer gran inicio. Pues le voy a preguntar a Notebook LM, qué menso. Con Notebook LM le voy a decir, a ver, hazme la anotación de cada uno de los procesos de aprendizaje para que la banda pueda fácilmente navegar sobre ella, sobre los videos. Qué bueno que me preguntaste eso, para que así ya poco a poco vayamos ahí agregando algunas capas de conocimiento, ¿no? Pues fantástico, si no tenemos nada más, solo me queda agradecerles, como siempre lo hacemos, porque pocas veces existe una audiencia tan resiliente a poder dedicar sus fines de semana, un viernes a las 7 de la noche, 6:30, a seguir nerdeando. Son más nerds que el monito que aparece aquí en esta imagen del duda, así haciendo la pregunta, ¿no? Y me da mucho gusto y mucho orgullo porque espero que sigamos así, que se siga manteniendo la audiencia y si pueden inviten a sus camaradas a que participen en estas actividades, sobre todo la que vamos a tener el 10 de abril, todo patrocinado y sobre todo gran trabajo de ahí mi amigo, mi carnal, el Ricardo Lira de la Vega. Pues si no hay nada más, chicas, chicos, muchas gracias por el tiempo y nos vemos mañana a las 6:30 para el Club de Estudio de Matemáticas. A ver, si quieres de una vez, ¿qué te parece si termino la grabación y comparto el notebook ya para que lo puedan ver, ¿va? Entonces voy a terminar la grabación y te paso el notebook.